Amigos de Más.pe, bienvenidos al programa. Mi nombre es Gino Piallo y el día de hoy nos acompaña Maite Vizcarra. Maite, bienvenida al programa. Gracias, Gino. Acá. Ella es autora del blog Tectulia sobre ciencia, tecnología e innovación y además conduce un programa sobre tecnología también en TV Perú. Maite, dinos, ¿los peruanos hacen un buen uso de la tecnología para desarrollar sus negocios o te parece que no la toman en cuenta? Probablemente no tanto como podrían estar haciéndolo en un mejor escenario, ¿no? Y creo que eso se debe en parte al hecho de un poco de desconocimiento y también de interés. Como que no queda claro cuál es el valor o de qué me sirve invertir en tecnología, ¿no? Y eso responde también al hecho de que hasta hace poco el flujo económico de las pymes y las MIPES ha estado vinculado con el tema de autoconsumo o eventualmente al corto plazo, ¿no? Probablemente ese enfoque se sigue arrastrando, pero en la medida en que hoy día ya tienes una economía un poquito más sólida y que eventualmente muchas pymes y MIPES están tratando de buscar justamente mercados con mayor competitividad, habría que empezar a ver el tema ya no tanto desde el corto plazo, sino desde el largo plazo, ¿no? En esa lógica de pensar un poco las cosas en un escenario de 3 años o 5 años o un poquito más de los 6 meses o el trimestre, es necesario empezar a ver cómo hago para que mi proceso productivo sea más eficiente y evidentemente tenga más valor. En esa lógica, la tecnología es una gran aliada. Claro, pero muchos se preocupan por el precio. Hablan de tecnología y se imaginan precios exorbitantes. Y es un acercamiento hasta cierto punto equivocado, porque si bien es cierto la tecnología tiene un costo importante, comparativamente a lo que costaba invertir en tecnología hace 10 años, los costos en este caso son muchísimo menores. De hecho, un gran nivel de ahorro está dado porque tú ya no necesitas usar muchos hardwares o lugares físicos desde donde puedes almacenar datos. Partamos de la siguiente lógica, ¿no? Si una empresa quiere entrar a la lógica de empezar a hacer que su negocio tenga un mayor contenido de tecnología como un elemento que le facilita el proceso, tendría que empezar a virtualizar procesos. Por ejemplo, ¿no? La entrada y salida de sus ventas tendrían que estar en un elemento, en un proceso virtualizado, en una base de datos que le permite saber cuánto compró y cuánto vendió, en vez de tenerlo, por ejemplo, en un control manual, en una planilla, en un cuaderno, etcétera, como todavía muchas empresas hacen. Si ese proceso lo transforman en algo que ya se está virtualizando y que finalmente termina en una base de datos, evidentemente están ingresando mucha información que a veces ya no se puede almacenar en un sitio físico como una computadora o incluso como unas cuantas computadoras. Tendrá que subir a la lógica de almacenarlo en lo que se conoce como un centro de datos o un data center. Tener un data center físico, evidentemente, o sea, un espacio físico donde tú puedes poner todos tus datos alquilándolo a una tercera empresa, tiene un costo más elevado que probablemente una pyme no podría soportar. Pero hoy día existen data centers virtuales, que es una aplicación justamente de lo que mencionábamos, el cloud computing, la computación en la nube. Entonces, si yo he virtualizado mis procesos, si yo estoy generando mucho dato virtual que justamente está vinculado con procesos, hoy día ya los puedo almacenar en lugares en la nube. Y eso en verdad es mucho más económico. El primer paso justamente es ese, ¿no? El de empezar a virtualizar procesos. Pensemos en otro ejemplo. El caso de muchas empresas de consumo masivo que empiezan a vender en bodegas, ¿no? La típica, por ejemplo, ni siquiera pensemos en marcas de gran consumo masivo, sino pensemos en la señora que, por ejemplo, está haciendo postrecitos o dulcecitos, ¿no? Esa es una pyme o una MIPE. Si esa pyme o esa MIPE empieza a ir a la bodega y le entrega, por decirte, 50 canastitas de alfajores, generalmente lo hacen a través de su cuaderno. Va el señor que le entrega y le encuentra los 50 alfajores y en su momento la señora tendrá que llegar a su oficina y entonces hará toda su contabilidad y eso más o menos, después pasárselo a otro, ver cuántos alfajores salieron, cuántos entraron, al final hacer todo el cálculo. Eso físicamente te toma pues más o menos 5 días, más o menos. Hoy día todo ese proceso se podría hacer virtualizado utilizando dispositivos. Una Palm, un teléfono celular o eventualmente incluso un iPad. La Palm es lo que más se ha usado, te ayuda a hacer que todo ese proceso esté en línea. Entonces esta señora, en la medida en que tuviese virtualizado el proceso, podría ingresar en el momento mismo en que está entregando la mercadería a su base de datos este proceso.
Y al mismo tiempo, como está en línea, hacerlo en espejo para el tema de la contabilidad y entonces también para el tema de la logística, y el proceso que le tomaba 5 días se podría terminar reduciendo a minutos. Ese proceso en ahorro de tiempo es evidentemente un elemento de diferenciación y de eficiencia. Estoy poniendo un ejemplo muy grueso, pero imagínate en el caso de que mi empresa tuviese más capacidad para poder de alguna manera invertir en estas situaciones. Sería mucho más competitivo y evidentemente mucho más eficiente en la mejora de sus procesos y de su producción. Claro, pero además de esta herramienta que nos acabas de explicar, ¿qué otras más podría aplicar el pequeño y mediano empresario? Claro, digamos que ese es un poco en un nivel superior el tema de virtualizar y eventualmente tener mis procesos en línea y almacenados. Pero también un elemento que te permite facilitar tus interacciones son el uso justamente de elementos como tener un intranet, ¿no? Una página interna que te permite a ti ordenar las relaciones con tus proveedores e internamente también con la gente que trabaja contigo. Eso hoy día ya se puede desarrollar sin tener que también generar grandes costos. En Internet existen muchísimos formatos de sitios web sobre los que tú puedes desarrollar tu página, ¿no? Entonces es como que hoy día todo está basado en un formato que se descarga y que tú simplemente desarrollas, ¿no? Entonces puedes tener sitios web para ti mismo a un costo cero. De hecho, también hay lugares donde tú puedes almacenar información a un costo muy económico, que además te permite tener una suerte de set de servicios que van desde el hosting hasta el tema del correo electrónico y otros servicios vinculados con ofimática, ¿no? Estos servicios ya, por ejemplo, los dan marcas conocidas como Google o como Microsoft. Claro, justamente eso era lo que quería preguntarte. O sea, ¿dónde puedo conseguir todo esto? En principio, como digo, en la propia Internet. Ya he mencionado estas dos marcas que son muy conocidas con el tipo de servicios básicos vinculados a ofimática, a un hosting más bien vinculado a un poco uso de datos, pero que también es útil dependiendo de lo que la empresita maneje y que también te da una serie de servicios vinculados con correo electrónico y otros, ¿no? Cuando ya uno quiere ir a un nivel superior, evidentemente hay empresas que están vinculadas con el tema de alojamiento de servicios, pero evidentemente con un mayor costo, ¿no? Pero tal vez todo esto se deba, o sea, este poco afán por el pequeño y mediano empresario en la tecnología, se deba quizás a que no tienen una mente globalizada, no saben que ya quizás, o sea, el mercado es el mundo. Lo que pasa es que, claro, probablemente, como decíamos al comienzo, hay una visión todavía muy local, ¿no? E incluso provinciana, en el sentido en que solamente estoy pensando en cómo genero mis ventas internamente, cuando en la medida en que ingrese al entorno de Internet podría estar vendiéndole, como tú bien has mencionado, al mundo. Pero salir al mundo implica manejar ciertos códigos que probablemente hoy día las empresas locales, pequeñas y medianas, no tienen. Una, por ejemplo, es lo que estamos diciendo: si entro a Internet tengo que tener algunas herramientas mínimas para poder defenderme. Eso es desde tener un sitio web adecuado, eso es desde tener un nombre de dominio registrado, que es el nombre que eventualmente está vinculado con mi marca en Internet. Eso Arroba es, y el nombre, de la marca. Eso es, por ejemplo, también tener un mínimo de elementos que me permitan vincularme con estas empresas y evidentemente poder pensar en ese mercado que me está buscando, ¿no? Claro, porque yo me imagino si las pymes estuvieran al tanto de que utilizando estas herramientas sus ventas podrían dispararse, o sea, yo creo que no dudarían en adquirirlas. Sí, y también es cierto ahí, Gino, que hay que manejar un poco expectativas. No es que inmediatamente se va a producir esa disrupción, No, claro. pero evidentemente en un escenario, como te digo, de 2 a 3 años, en el que uno incluye la tecnología, puede encontrar grandes niveles interesantes de ahorro, que es lo que en primer lugar entiende uno cuando usa tecnología. Se ahorra en tiempo, se ahorra en espacio porque ya no tienes que almacenar papeles, se ahorra en eficiencia en el proceso. Y si lo ves en el sentido en que hoy día hay la posibilidad de poder generar excedentes, esa es una buena pregunta, ¿no? Si una pyme o una MIPE ya está generando ahorro, excedentes, tendría que pensar qué hago con estos excedentes. Dentro de qué hago con esos excedentes, tendría que pensar invertir un poco más en tecnología. Bueno, Maite, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Felicitaciones por tu blog y el programa. Gracias, Gino. Y será hasta una próxima vez. Seguro que sí. Amigos de Más.pe, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que les haya sido de mucha ayuda el programa. Soy Gino Piaggio y recuerden,
la mejor inversión es el conocimiento. Hasta la próxima.